Hemos estado estudiando Primera de Pedro, una carta que nos anima en el tiempo de persecución. Hasta ahora llevamos estudiado profundamente los primeros 5 versículos y vamos a tener como que una vista de la perspectiva eterna que el Espíritu Santo nos ha dado hasta ahora. En primer lugar, nos dice esta perspectiva eterna que según su gran misericordia, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Nos habla de un Dios misericordioso, un Dios de amor. Adicional a eso, nos cuenta un privilegio que tenemos y es que somos partícipes, herederos de una herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible, que espera por nosotros en el cielo. Por otra parte, en nuestro último estudio que realizamos la semana pasada, hablamos de que nosotros somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, todos estos puntos que venimos desarrollando en Primera de Pedro 1, del 1 al 5, nos da una perspectiva eterna. Pedro nos está animando y está animando a estos hermanos que recibieron la carta porque, como bien lo hemos estudiado, estaban padeciendo persecuciones. Ahora, es interesante y a manera de introducción digo que hay una promesa para todo creyente que fue escrita por medio del apóstol Pablo y dice: todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Y nosotros podríamos decir, bueno, las personas que recibieron esta carta padecían literalmente persecución. Ya estaba por ahí entrando en el escenario histórico este emperador Nerón que persiguió literalmente a los cristianos. Pero este versículo que yo estoy citando a continuación dice que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y yo he podido comprender con la guía del Espíritu Santo que este versículo es cierto. Porque quizás no está la iglesia en este lugar del mundo. Por ejemplo, nosotros en Venezuela tenemos la libertad de hablar abiertamente a través de una transmisión en vivo de la palabra y mencionar a Jesucristo. Y literalmente yo no me siento perseguido textualmente hablando. O sea, no hay una persecución como en otras partes del mundo. Pero he comprendido que es cierto cuando dice que todos los que queremos vivir piadosamente padeceremos persecuciones, porque hay diferentes tipos de persecuciones. Y la persecución más común, más latente en este tiempo se encuentra en nuestra mente. Tu carne todos los días te persigue. Tu carne todos los días quiere desanimarte. Tienes esos pensamientos. Esta semana hablaba con una niña de 6 años, si no mi memoria no me falla, 7 años, 8 años, no recuerdo, menos de 10 años tiene esta niña. Y esta niña, yo conversaba con ella y ella me decía que de verdad que muchas veces tiene este tipo de pensamientos que la desaniman, que van como en contra, que quieren sabotearla. Una niña de menos de 10 años me compartía que ella padecía este tipo de pensamientos. Entonces, dicho este contexto, nosotros sabemos que este tipo de pensamientos nos pueden llevar a procesos de pruebas. Y la prueba puede ser una enfermedad, un luto, una pérdida, una situación financiera, pero también puede ser una situación mental donde este tipo de persecuciones nos arrincona, nos desaniman, en muchas oportunidades atentan contra nuestra autoestima, nos llevan a la cultura de la comparación y hace mucho daño. Ahora, Pedro está dando una perspectiva espiritual eterna, pero ahora va a introducir en el versículo que vamos a estudiar la perspectiva temporal, y es el dilema de todo creyente. El creyente tiene una perspectiva eterna porque, la gran misericordia de Dios nos ha hecho nacer de nuevo, tenemos una herencia en el cielo, tenemos una esperanza viva, somos protegidos por Dios, pero estamos en este mundo, sujetos al tiempo, sujetos a las calamidades, a las presiones, y ahora vamos a ver la perspectiva temporal que el Espíritu nos va a dar a través de Primera de Pedro 1:6. Vamos a leer primero el versículo. Dice: en lo cual
Os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Vamos a prestarle atención a estas frases, poquito a poquito para ir aprendiendo. En principio dice, en lo cual vosotros os alegráis. Pedro comienza con una paradoja. ¿Quién va a alegrarse cuando está pasando por un proceso de persecución, de humillación, de traición, de depresión? Nadie quiere alegrarse. Y esto es una paradoja. Pero el dilema está en que el creyente no se alegra por la prueba, sino que más bien en el proceso de la prueba recuerda esa gran esperanza a la cual hemos sido llamados. Recuerda que tiene una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible esperando en los cielos, y empieza él mismo con la palabra del Señor que ya está en su mente a animarse. Y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros empieza a animarnos y a recordarnos que estas pruebas cumplen un propósito en nuestras vidas. Tienen una razón de ser. Vamos a leer un momento Romanos 5 del versículo 3 al 4 para que podamos encontrar esta paradoja también. Dice Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pablo está diciendo lo mismo que Pedro, pero con diferentes palabras. Nadie quiere alegrarse en la tribulación. Ninguna tribulación produce alegría. Cuando tú estás pasando una pérdida de trabajo o una falta de autoestima, pues esto no alegra. Pero si tú tienes una perspectiva eterna, tú sabes que ese proceso va a producir algo en tu vida, va a fortalecer tu carácter. Y ese resultado nos da gozo. Dios nos está trabajando. Yo no quiero pasar por este proceso. Yo no quiero experimentar una situación de humillación. Yo no quiero experimentar una situación de persecución, pero lo estoy pasando. En ese momento que yo lo estoy pasando, yo recuerdo que si yo estoy apegado a Dios y yo involucro a Dios en el proceso y reconozco que Él es mi pan de vida, que todos los días necesito de Él, algo bueno va a quedar en mí, marcado en mi carácter y manifestado en mi conducta, que me va a dar madurez a través de este proceso. Dice Santiago 1, 2, 3. Capítulo 1, versículos 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si te fijas, Santiago, Pablo y Pedro están diciendo lo mismo. Nadie quiere experimentar un proceso difícil que uno tenga que enfrentarse y que uno no quiere entrar ahí. Yo les comparto a ustedes que recientemente siempre estoy tratando de sujetar mi carne porque empiezo a manifestar un pensamiento muy acelerado, y como soy fotógrafo y siempre entreno en la observación, muchas veces veo tantas cosas que me cargan. Entonces yo puedo ser propenso a caer en una situación donde cuando me acuesto tengo tanta información en mi cabeza que muchas veces es un intento de robarme el sueño, de robarme la paz. Y en una oportunidad, hace par de semanas, tenía que viajar a Monagas, estaba en lechería y me acosté y tenía muchas cosas en mi cabeza por responsabilidades. Tenía un viaje, tenía que dar una conferencia, tenía que entregar un material, muchas cosas de responsabilidades de trabajo. Y de repente son las 2 de la mañana y no me podía dormir y empieza este pensamiento a perseguirme. Y llegó un momento en que yo dije, si no me controlo en este momento, me va a dar un ataque de pánico. Oré, le pedí perdón a Dios,
salí al balcón del apartamento donde estaba, sacudí mi cuerpo, hice técnica de respiración, entré en la presencia del Señor y era una prueba que estaba pasando y esa prueba me ayudó a reconocer que lo que me pasa a mí le pasa a muchas personas y qué bonito es cuando tú no quieres pasar por esa situación, pero cuando pasas y de repente empiezas progresivamente a experimentar la paz de Dios, tú dices, bendito Dios, gracias Señor, porque como pasé por esto, aprendí esto y puedo compartirlo con aquellos que están en mi entorno. Ahora, volviendo a 1 de Pedro 1:6, el versículo continúa diciendo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Ahora, la prueba está enmarcada con la frase por un poco de tiempo, que quiere decir que ese sufrimiento, esa situación que estás viviendo es temporal en comparación con la eternidad de la esperanza cristiana. Y también la prueba está enmarcada con la frase si es necesario. Hermano, la prueba tiene un propósito divino en tu vida. Dios las permite porque son indispensables para el crecimiento espiritual de todo creyente. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Pero son esos procesos de adversidad. Son esos momentos donde sientes que estás en un desierto, que estás en un pozo, que caíste en una situación donde tú dices, ¿en qué momento estoy pasando por esta adversidad? No te lo está diciendo alguien que no lo vive. Mira, a mí me encanta contar mis experiencias a través de este medio, siempre y cuando sean para edificar a mis testigos, porque cuando uno vive estos procesos, reconoce que son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Y cuando nosotros tenemos esa perspectiva eterna, reconocemos esto es temporal. Esto va a pasar. En cualquier momento esto va a pasar. Entonces tenemos ese ánimo de que no importa si estoy pasando por un momento depresivo, no importa si tengo un ataque de ansiedad, esto va a pasar. Y mientras esto sucede, ¿qué debo aprender, Señor? Segunda de Corintios 4:17. Mira cómo lo define Pablo. Estamos leyendo Pedro, pero mira Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa es una paradoja del cristiano. No queremos o no nos alegramos más bien de la prueba, pero sabemos que ese proceso va a generar en nosotros un fertilizante, un abono espiritual, va a dar nutrientes para nuestra vida. Pedro anima a sus lectores a poner ese conocimiento en práctica. Y esto es interesante. Voy a abrir comillas para compartirte una frase. La frase dice lo siguiente: el conocimiento por sí solo no puede producir el gran gozo de la seguridad que experimentan al enfrentar la persecución. ¿Cómo se mastica esto? Vivimos una era donde somos adictos al conocimiento. Tenemos acceso a predicaciones, a comentarios, a diccionarios, a hermanos, etc. Entonces yo conozco personas que se la pasan todo el día, todos los días, absorbiendo conocimiento. Pero al momento de la práctica, 0-1 en la boleta. No saben cómo aplicar ese conocimiento. Entonces Dios, que nos conoce perfecto y que nos conoce desde antes de la fundación del mundo, en su misericordia, permite que todo lo que nosotros estamos aprendiendo podamos llevarlo a la práctica. Y muchas formas que emplea se llaman pruebas. Bueno, tú dices
que eres fiel a Dios, permite una enfermedad, permite una pérdida de un familiar, y vamos a ver si a través de ese proceso tú manifiestas la fidelidad o reniegas de Dios. Porque es fácil decir que le creemos a Dios cuando las cosas están bien. Pero qué difícil es decir yo confío en Dios a pesar de que todo esté mal. Entonces, ese conocimiento que tú estás adquiriendo, Dios te va a dar la oportunidad de llevarlo a la práctica. Este grupo de hermanos que estaban en Capadocia, en Ponto, Bitinia, que estaban siendo perseguidos, Pedro les está animando a que pongan en práctica el conocimiento que ya tienen. Hermano, tiene una esperanza viva. Hermano, Dios es un Dios de misericordia que te hizo renacer. Hermano, Él te protege con ese poder que Él tiene mediante la fe. Ponlo en práctica. Créelo. Vamos al versículo 7. Primera de Pedro 1:7. Y yo quiero animarte a que puedas compartir con nosotros. Es interesante estudiar versículo por versículo de una carta, porque empiezas a conseguir toda esta información tan hermosa que nos anima y que son tan actuales. Primera de Pedro 1:7 dice así la palabra del Señor: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Qué analogía tan poderosa y perfecta nos deja el Espíritu Santo por medio de Pedro. La fe del creyente es comparada con el oro que se refina con fuego. El fuego representa la prueba y la aflicción. El fuego no destruye al oro, sino que más bien lo purifica, eliminando las impurezas que tiene. De la misma manera que el oro es purificado a través del fuego para quitarle esa escoria, el ser humano, el creyente, es purificado a través de las pruebas. Esas situaciones difíciles que pueden representar un fuego que te quema, cumple la función de purificarte, de fortalecerte en el espíritu. La fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué razón? Porque el oro, en el sentido espiritual, no tiene valor. En el sentido terrenal, es el mineral que es más poderoso, donde las naciones guardan sus reservas, etcétera, etcétera. Pero esto es en el mundo. Lo eterno es la fe. La fe es el medio a través del cual tú puedes ser fortalecido y protegido por el poder de Dios. Lo hablamos cuando estudiamos Primera de Pedro 1:5. Mira lo que dice Job. Y aquí es interesante quién lo está diciendo. Lo está diciendo un hombre que perdió de un plumazo a más de 9 hijos, que perdió su salud, que perdió su ganancia, su riqueza. Y Job dice en Job 23:10: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios lo estaba probando. Dios lo estaba purificando. Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la ornanza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. La forma de saber qué hay en tu corazón es a través de la prueba. Insisto, la prueba puede tener diferentes formas. La prueba puede ser una traición, una humillación, una persecución, una frustración, una depresión,
una disolución de una relación, una enfermedad, una situación familiar, una situación financiera, muchas formas, pero el fondo es el mismo. Dios quiere saber qué hay en tu corazón. Tanto que lees la Biblia, tanto que consumes información, muy bien, te voy a dar la oportunidad de llevarlo a la práctica. A mí me lo dio en muchas ocasiones. Yo compartí una ahorita brevemente, pero recuerdo el proceso que viví con mi padre. Mi padre le diagnosticaron un glioblastoma, un tumor cerebral, y duró 9 meses en un proceso de descomposición física donde nosotros literalmente, digo nosotros, los miembros de nuestra familia, estábamos presenciando la muerte lenta de mi padre. Y fue una gran prueba, una prueba que era agonizante, una prueba que era desesperante porque no teníamos cómo ayudar a un familiar que estaba pasando por una situación de dolor tremenda y que tú no tienes cómo ayudarle. Esto es duro, esto fue una prueba. Pero en esa prueba Dios me fortaleció. Dios me enseñó muchas cosas. Dios me mostró que Él es soberano y que yo hay cosas que no entiendo y que no voy a entender, pero descanso en Él. Tú puedes estar pasando por una situación similar, con un familiar que no tienes cómo comprar una medicina o que ya tiene una enfermedad terminal. Es una prueba. Pero esa prueba puede generar en ti algo más valioso que el oro. Esa prueba puede purificarte. Esa prueba puede fortalecer esa fe. Esa fe, la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estamos viendo. No sé por qué estoy pasando esto. Esto me duele, esto me intimida, pero yo confío en ti, Señor. No me desampares. Acompáñame, Señor. Ayúdame a reconocer que tú estás conmigo, que tu vara, que tu cayado me infundirán aliento. Tú eres mi pastor. Aunque ande por valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Entonces, de lo que tienes, vas en el Espíritu sacando. Finalmente, en el versículo 7, primera de Pedro 1:7 dice: sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hermano, las pruebas no son un fin en sí mismas, sino un medio para un fin glorioso. Y ese fin es la vindicación y la recompensa de aquellos cuya fe ha permanecido firme en el Señor. En los últimos tiempos dice que vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, que muchos ese amor se les va a enfriar. Pero si nosotros en medio de todo lo que estamos viviendo reconocemos que Cristo viene, creemos que Cristo viene, vivimos una vida de dependencia y humillación ante el Señor, nosotros vamos a recibir la recompensa. Nosotros vamos a comprender que la prueba que estemos transitando tiene dos resultados. En primer lugar, está purificando mi fe. Yo estoy viviendo una prueba, pero esta prueba está purificando mi fe. Así como el oro se refina con fuego para remover sus impurezas, esta prueba está refinando mi fe. Y en segundo lugar, la prueba tiene como resultado que demuestra la realidad de la fe. ¿Qué tan real es? Porque hay muchos que tienen una fe ficticia, una fe que está sujeta a las circunstancias. Pero no, la prueba va a demostrar qué tan real es tu fe. La tensión, cuando hay tensión, cuando hay presión, profundiza y fortalece la fe del cristiano. ¿Por qué razón? Porque estamos transitando algo
que no podemos resolver de inmediato y que nos recuerda que somos frágiles, finitos, dependientes, sujetos al tiempo y con una debilidad inigualable. Y en esa debilidad Dios se hace fuerte. Es interesante que la palabra en el griego para prueba es dokimion. Dokimion, y significa probar con el propósito de aprobar, evaluar la autenticidad. Vamos a ver de qué estás hecho. Tú tanto que te llenas la boca diciendo esto o aquello, déjame probar qué tan auténtico es. Tú amas a tu esposo, déjame probar si tú le vas a ser fiel a tu esposo, si tú le vas a ser fiel a tu esposa. Tú eres leal y honesto, déjame probar si tú en realidad eres una persona íntegra. Tú amas a Dios, déjame experimentar situaciones a través del cual tú vas a experimentar presión y en esa presión tú vas a demostrar de qué estás hecho. Probar con el propósito de aprobar. Hermano, yo te animo a que tengas fe. Te animo que indistintamente de la prueba que estés pasando, sea persecución o la que sea, recuerdes que hay una razón por la cual Dios permite esta prueba. Y que en ese proceso, quizás el proceso no te gusta, pero puedes manifestar gozo porque hay una función, hay una razón. Y tú dices, Señor, esto no me agrada, esto es totalmente desagradable, pero tú estás dándome la oportunidad de crecer en paciencia, de tener más esperanza, de confiar más en ti, de tener más cuidado, de involucrarte más. Que la gracia y que la paz de Dios te acompañe.